amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, el canal de El Boludo Disléxico Relata. Estamos con una historia, con un relato ficticio que escribí, que tiene 1300 páginas y que se llama Historia de un boludo disléxico, que no es otra cosa más que la historia de un disléxico nacido en los años 60 en Argentina. Pero para el caso, en Latinoamérica toda es lo mismo, porque todos sufrimos lo mismo de la misma manera en casi toda Latinoamérica. Mi nombre es Alejandro Domínguez Martins y ahora les voy a pasar con otro Alejandro, pero que es el protagonista de esta historia ficticia, que, vamos a ser claros, no es otro más que yo mismo, pero con una campera azul, para diferenciarnos. Yo soy el autor con campera roja y él es el protagonista de la historia, quien relata, y está con una campera azul. Cuando él termine, nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hola amigos. Bueno, ya les habrá dicho el autor quién soy yo, de modo que obviemos las presentaciones y vamos ya directamente a lo que tengo que decirles, que es este 10º capítulo de Historia de un boludo disléxico. Lo que quedó para el 10º capítulo fue el departamento donde vivía, en el medio del campo, ¿sí? Porque si bien había muchas casas por ahí y fábricas y otras cosas, el barrio era de 4 edificios y de 28 departamentos por cada edificio. Ese, como era entregado por el Fondo Nacional de la Vivienda, esos departamentos eran entregados a gentes que no tenían la posibilidad de comprarse una vivienda ni construirse una vivienda, pero que tenían hijos y que vivían en casa prestada de alguna manera. Yo venía de vivir de la casa de mis abuelos. Ese departamento era grande, no sé, pero era muy chico a la vez. ¿Por qué? Porque la casa de mis abuelos era un tremendo caserón, lleno de habitaciones y cosas, pero muchísimo patio, unas cocinas gigantes, era una cocina grandísima, ¿sí? Y esa cocina era antes donde se reunía la familia durante todo el día. Después se iban a dormir y cada uno iba a su habitación, pero el día de la familia pasaba en la cocina. Bueno, en mi casa la cocina era chica y todo era chico. Y eran 3 habitaciones ese departamento. Esas 3 habitaciones siempre eran una para la pareja, otra para los varones y otra para las mujeres. En mi caso había mis padres, mis hermanas, que eran 2, y yo. Ahora, yo venía de dormir en una casa que ya no recuerdo cómo dormía, ¿no? Si dormía con alguien, si dormía con mis abuelos, qué sé yo, no sé. Pero no estaba solo, seguro, porque me fui a vivir a ese departamento y la habitación sola, y encima era la última de la tía de habitaciones, solo, completamente, tenía pánico, un pánico atroz. Fue así que me levantaba a la noche, no me dormía, me levantaba a la noche y me pasaba a la cama de alguna de mis hermanas, que ellas sí ya estaban durmiendo. Entonces, mi madre, con esas ínfulas de la casa grande, que no sé qué le podía agrandar, porque en un departamento no se puede agrandar, pero bueno, ella quería tirar paredes y tiró las paredes, 2 paredes de mi pieza, y desapareció mi pieza. Teníamos living. En el living no pasaba nada, salvo que, porque todo el mundo pasaba la vida en el comedor en esa casa, porque la cocina era muy chica. Entonces todo el mundo estaba en el comedor, mi pieza desapareció y ahí
fue el primer problema que tuve como disléxico antes de ir a la escuela, que me desaparecieron la habitación y yo no sabía cuál era mi lugar en esa familia. Desapareció la habitación. Entonces pusieron un sillón que era sofá-cama, que se sacaba la cama de abajo, no era que había que hacer la cama arriba del sillón, se sacaba la cama de abajo y yo dormía ahí. Pero estaba en el medio de las reuniones, en el medio de absolutamente todo lo que se hacía en la casa, de todo lo que pasaba en la casa, y a la mañana, cuando se levantaban 4 o 5 de la mañana, mi hermana mayor, o yo, o mi padre para ir al trabajo, yo estaba en el medio, digamos, las luces, prender las luces, sacudir el mate en el tacho, o bien sacudir el mate en un lugar, el mate, en la puertita de la boca del incinerador, porque había incinerador en ese edificio. Antes los edificios no tenían compactadora como tienen ahora, compactadora de basura, o cada uno tira su basura. Todos tiraban la basura por la tapita esa que daba al incinerador y la basura se incineraba. Ahora es distinto, ahora la incineración no se hace en los edificios porque es contaminante, pero la hacen toda junta en un basural generalmente. Entonces, bueno, así vamos. Entonces, esas cosas a mí me marcaron a fuego porque ya con mis hermanas, mi madre, mis hermanas diciéndome que era un estúpido, un idiota, mi madre repitiéndome constantemente de que era un estúpido, un idiota cada cuando hacía los deberes. Las tablas no las aprendí nunca. Hoy es el día, tengo más de 60 años y no sé las tablas. No es que no puedo sacar cuentas, yo saco las cuentas de otra manera, no de la manera que las saca la gente que no es disléxica. Pero, no las aprendí y no las voy a poder aprender. ¿Sí? Porque nunca fui tratado como un disléxico, siempre fui tratado como un boludo, como un idiota, ¿sí? Como un vago que no quería aprender, como un dejado que no le importaba nada de nada, cuando en realidad me importaba todo, pero era al revés, ¿sí? No me importaban las cosas como le importaban a los demás, me importaban de otra manera. Y yo necesitaba que a mí me alentaran, que me dijeran que estaba bien, que me tuvieran paciencia, porque empiezo a pensar con el hemisferio derecho en lugar de con el izquierdo, como todos los disléxicos, ¿no? Pero no tuve esa suerte que después tuvieron, muchos años después tuvieron otros disléxicos y hasta llegaron a ser científicos de renombre. Yo no. Igualmente, Einstein era disléxico, pero su familia seguro que no le decía que era un boludo. Seguro que no le decía que era un boludo porque llegó a ser un genio, una de las mentes más brillantes de la historia, hasta el momento, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí me marcaron a fuego, ¿sí? El hecho también en el barrio, que era tan complicado de convivir entre el campo y la ciudad, porque estábamos viviendo en algo que era como una ciudad, los 4 edificios, con todo preparado para que en ese ambiente nosotros pudiéramos desarrollarnos como individuos pequeños, ¿no? Pero como que para que pudiéramos ir creciendo y desarrollarnos. Teníamos entre los 2 edificios de adelante y los 2 de atrás, en el medio había un gran parque con juegos de plaza y ahí desarrollábamos las canchitas de fútbol, jugábamos en las hamacas, inventábamos juegos, la calecita, en todo inventábamos un juego. Entonces era complicado porque yo ahí afuera de mi casa era una persona inteligente, pero adentro de mi casa era un idiota, era el boludo. Es complicado. Ese barrio era muy lindo, pero mi casa era realmente espantoso para mí estar ahí adentro. Mis padres vivían peleando, mi padre, no ves que es un boludo, y todo se quejaba de mis hermanas, se quejaba de mi madre. Mi madre vivía para él,
Era algo que no sé hoy, pero en esa época creo que era normal. Rara vez le hacía frente, y cuando le hacía frente realmente no tenía sentido, porque ella no se podía ir a ningún lado, porque en ese momento las madres solteras o las mujeres separadas pasaban a ser algo así como de otra categoría de mujeres, pasaban a la parte más baja del sector femenino. Entonces no tenían respeto, obtenían el respeto de la sociedad. De modo que mi madre tampoco nunca había trabajado, o sea, sí había trabajado mientras era soltera, pero después de grande ya no trabajó más porque mi padre no la dejaba, porque antes el hombre era el único que trabajaba y la mujer se quedaba en la casa con los hijos, a criar a los hijos y hacer las cosas que hay que hacer de la casa. Entonces cuando venía mi padre, uno de los motivos para quejarse era: no hay manteca, oh, no hay pan, oh, o la comida no le gustaba y tiraba cosas en el plato. Es decir, era como en las películas de los ogros, una cosa así. Y yo en ese departamento realmente me sentía bastante mal, que en ese momento no me daba cuenta, pero me sentía muy mal y, lo dije en el capítulo anterior, hasta tuve el pensamiento de suicidarme, ¿sí? Era un pensamiento de un chico, obviamente. Alguien puede decir, los chicos no piensan, sí, los chicos piensan en suicidarse, ¿sí? Cuando no están bien. Y yo pensaba en eso, pero tenía que ser en un auto de la fábrica que trabajaba mi padre, para que esa muerte fuese digna. Entonces, bueno, ya ven, en ese departamento comenzaron realmente mis problemas, ¿no? Me mandaban a hacer cosas, a preguntarle a los vendedores ambulantes, a preguntarles cosas, y yo cuando a mitad de camino ya no me acordaba nada, ya no sabía nada, se me había mezclado todo lo que tenía que preguntar. Entonces cuando volvía le decía, contestaba cualquier cosa porque no me acordaba cuál había sido la pregunta. Entonces realmente la vida como disléxico nacido en los años 60, en la década del 60, realmente fue para mí espantosa. En esa casa de familia en la que aparentemente todos estábamos contra todos, ¿sí? Entonces no fue para nada bueno despertarme a la noche simplemente para saber, escuchar si mi madre respiraba, porque no la había matado mi padre. Yo a mi padre lo escuchaba que roncaba y estaba todo bien, ¿sí? O no estaba bien porque no se había muerto, pero mi madre sí tenía que escucharla. Mi madre no roncaba, hacía un sonido normal, pero entonces me costaba escucharla, y cuando la escuchaba recién me dormía porque decía, bueno, todavía no la mató. Pero eso era noche tras noche, a ver si mi madre respiraba. Pero tal vez alguien me diga, sí, pero en los chicos es normal. Sí, es normal que los dos estén vivos. No que uno esté vivo porque el otro no lo mató, ¿sí? Y siempre el mismo. Yo he visto a mi padre alguna vez tirarle un cachetazo a mi madre, y mi padre no tenía una mano pequeña precisamente, tenía una mano cachosa, lo conté en un capítulo anterior. Entonces, bueno, así iba la vida en ese lugar. Entonces, yo para salir de ese lugar, de esa realmente problemática situación familiar, ¿no? Lo que hacía era, buscaba no estar en mi casa, pero corría el riesgo de que si estaba en el barrio, me venían a buscar o me llamaban a los gritos, ¿no? ¡Alejandro! Me llamaban a los gritos para hacer algo que siempre terminaba en lo mismo. Es un idiota, es un mamerto, es un marmota, es un boludo. Entonces, para que eso no pasara, yo tenía la bicicleta, que era otro tema más, la bicicleta. Primero tenía una bicicleta muy chiquita con una rueda pequeñita. Y era con piñón fijo, o sea, no se podía parar nunca de pedalear porque siempre estaba el fijo y siempre había que dar vuelta.
Y era muy chiquita, si bien yo andaba bastante, era muy chiquita y determinadas cosas. Bueno, entonces de ahí todos mis amigos, todo el barrio estaba lleno de chicos, todos los departamentos, los 28 departamentos, el que menos tenía era un solo hijo, porque había departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Eso quería decir que como mínimo tenían uno y podían tener 3 como digamos, un máximo, o 4, ¿sí? Había familias realmente numerosas y éramos muchísimos chicos. Esa situación, entonces, para salir de ahí, de que no me llamaran, me regalaron, yo quería otra bicicleta, no esa de las ruedas tan chiquitas, porque no me permitía salir del barrio. Me compraron una bicicleta que es como si me hubiesen comprado en aquel momento unos zapatos número 43, que es lo que uso hoy. Porque para que me sirvieran cuando hoy fuera grande. Bueno, me compraron una Rodado 28 de varón, no una Rodado 28, por ahí si era de mujer, con el cuadro en B corta, yo podía andar parado en la bicicleta, pero no, en esa no podía. Tenía el caño en el medio y bueno, entonces, ¿qué hicieron? Cortaron agarraron una frazada, la ataron al caño y yo me sentaba en el caño, pero apenas llegaba a los pedales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tenía que subirme a la bicicleta en unos bancos que había en la parte baja del edificio, había unos bancos de material, ¿sí? Unos bancos grandes. Entonces me subía en esos bancos a la bicicleta, pero para parar era lo mismo. Tenía que frenarme en esos lugares. Entonces, había tantas bicicletas y dábamos vueltas por las veredas de los edificios, pero mis amigos realmente tenían miedo de mi bicicleta porque no era lo mismo la de una bicicleta simple, Rodado 28, a que los chocara una bicicleta semejante que era bastante más pesada. Estamos hablando como de que en lugar de agarrarlo un auto, lo agarró un camión. Sí. Entonces era complicado realmente andar en esa bicicleta. Pero bueno, de a poquito fui llegando un poquito más a los pedales. Y si bien iba sentado en el caño, yo me iba avivado, vamos a decir, por un amiguito de la escuela, que creo que lo dije en el capítulo anterior, por un amiguito de la escuela, el Tano Anzalone, Daniel Anzalone. Entonces, avivado por él, había un lugar cerca de su casa que no estaba muy lejos de la mía, pero nosotros éramos chicos, salvo en bicicleta, ir caminando era bastante lejos. Entonces me había avivado donde se vendía cartón, cobre, plomo, todo tenía vidrio, todo tenía distinto precio, ¿no? Pero eran unos pesos que nos podíamos ganar vendiendo ahí. Entonces la gente iba y vendía, en lugar de tirarlo, lo vendía. Y en mi barrio, como estaba más apartado de mi barrio, nadie sabía de eso. Entonces yo lo que hacía con mi bicicleta, que tenía portaequipajes, le había puesto yo el portaequipajes, le cargaba, iba cuando los locales, los negocios reponían, dejaban todo un montón de cajas afuera, y era mucho lo que reponían, porque no existían los supermercados como ahora, que destruyeron la economía familiar de los mercados, ¿sí? de las almacenes. De las almacenes, verdulería, de todo eso lo destruyó y ahora todo el mundo va a pagarle a que se lleve la plata únicamente el supermercado. Entonces esa economía familiar de los barrios lo que hacía era, por lo menos yo creo que 3 veces por semana reponían mucha mercadería y yo juntaba esas cajas que ellos desechaban, ponían una dentro de otra, yo la juntaba, la rueda de la bicicleta así finita me quedaba, el neumático del peso que tenía, y me iba y lo vendía. Hoy en Argentina le llaman cartonero y existen y hay gente que vive de eso. Yo lo hacía como un chico. Hay gente que hoy vive de eso
en Argentina, porque Argentina, aunque los argentinos digan que no es un país muy pobre, si no vivieron afuera no van a saber nunca si viven bien o viven mal, pero ellos dicen que viven bien. Bueno, mis compatriotas. Entonces, otra cosa que vendía era, por ejemplo, las casas tenían en aquel momento, tenían todas el tendido eléctrico interno de la casa con alambres de un solo hilo, ¿sí? De un solo hilo grueso y cubierto por goma y tela. Esa goma y tela era lo mismo que muy poco, porque donde se estiraba un poco el cable, porque le había quedado corto para hacer algo y qué sé yo, se armaban unos líos. Paredes, había paredes que uno las tocaba o que en los días húmedos daban electricidad, cortocircuitos, y en esa época todavía no existían las llaves térmicas que saltaban, existían únicamente los tapones. Se ponían unos tapones así, se ponían adentro de una caja de seguridad, ¿no?, que había, y cuando volaban los tapones, había un cortocircuito y volaban esos tapones. Cuando volaban esos tapones, ¡boom!, hacían un ruido bárbaro y se quedaba toda la casa sin luz, y a veces mucho más que la casa, ¿no? Entonces se escuchaba el ¡oh!, porque se habían quedado sin luz todo con un simple cortocircuito. Así fue que esos cables los cambiaban por los modernos, que eran de varios hilos, ¿sí? Entonces eso ya era una cosa normal, a lo que conocemos hoy era fantástico, porque se podía unir un cable con otro, no era el problema del un solo cable, de un solo hilo, que era durísimo y que se partía, y que estaban forrados en plástico, ¿sí? Tenía la protección del plástico. Entonces, cuando cambiaban, hacían las refacciones, cambiaban todo, las conexiones de la casa, todos los cables de la casa, de todo el tendido eléctrico. Entonces, lo tiraban todo afuera, todo marañón. Yo iba, lo juntaba, me lo llevaba en la bicicleta, se lo llevaba a mi edificio al portero, que el portero era el hombre, digamos el gerente del edificio, ¿no?, que antes se lo llamaba portero. Y entonces el portero lo ponía en el fuego junto cuando quemaba la basura, y antes de entregármelo lo sacudía contra alguna cosa, y que los restos de la goma y tela que pudieran quedar, y me lo daba. Entonces yo lo llevaba y los vendía así. Eso era con el cobre, ni hablar del plomo de las cañerías. También se iban rompiendo las cañerías por el movimiento del edificio, o bien porque ya eran viejos y se pinchaban. Y yo soy un sobreviviente. Tomábamos el agua y todo de caños de plomo. Y bueno, esos caños de plomo lo cambiaban tramos larguísimos. Y ese plomo que sacaba el fontanero, vamos a decir, ¿no?, que en Argentina no se dice fontanero, se le dice plomero precisamente por esos caños. Y hoy no se usa más, pero le siguen diciendo plomero al hombre. Es una costumbre que quedó, es lindo. Y bueno, entonces ese plomo yo lo sacaba, lo martillaba bien para que quedara más compacto y lo iba a vender. Y así lo mismo con infinidad de cosas que por ahí se podían vender en ese lugar, que eran de ese material. Así yo me hacía de unos pesos y me compraba mis cosas, que era hacerle regalos a mis hermanas de cosas por ahí, pero me compraba juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces me compraba juegos de mesa y hacía, por ejemplo, me compré, siempre lo recuerdo, el estanciero, me compré un montón de cosas. Y si no, ayudaba a mi madre a pagar alguna cosa en especial que me fueran a comprar a mí. Entonces yo juntaba plata y mi madre decía, vamos a comprar un abrigo. Entonces, bueno, no, pero vos ponés tu parte y yo pongo la mía. Y bueno, y así íbamos comprando. Y había muchas cosas en sí en esa época, pero
que se podían hacer, pero ahí saqué mi beta de descendiente de hebreos, ¿sí? La beta comercial. Y bueno, en ese momento había muchas cosas que se podían hacer, pero que para el disléxico le era complicado porque siempre las hacía yo, disléxico, las hacía de otra manera. Aparte ya me habían metido tan a fuego de que yo era boludo, de que no podía hacer absolutamente nada sin pensar. Fue eso, yo hace unos 3 o 4 años que me enteré y tengo que hacer ejercicios, hacer un ejercicio durante el día varias veces para recordar que no soy boludo. Igualmente alguien dice algo, me critica algo y yo ya estoy pensando, me está diciendo boludo, y no me está diciendo boludo, me está diciendo que como estoy pensando o lo que estoy haciendo está mal. Es una cosa lógica, pero no, yo ya tengo que hacer el ejercicio de que no me está diciendo boludo, no está pensando que yo soy un imbécil ni soy un idiota, me está ayudando. Entonces, bueno, es complicado. Y junto con todo eso era una vida que no era de lo más agradable, estar en los pantalones, en los zapatos de un disléxico, porque todo el mundo pensaba que era boludo, salvo fuera de mi casa, ¿sí? Fuera de mi casa, salvo algunos que tenían que ver conmigo, eran de otra manera, pero si no, era el boludo para todos. Bueno, después de eso fui creciendo, fui siguiendo en la escuela. Era muy lindo, a mí me encantaba ir a la escuela número 3 de Morón, era lo más grande que había. Mi señorita, por más que yo era para lo que ellas pensaban, yo era un vago, era lo más grande que hay, por más que ellas, porque me retaban, porque yo no sabía, yo no estudiaba, yo no sabía por qué no estudiaba, pero no quería y no lo hacía. Y bueno, pero igualmente para mí era lo mejor que había. Tenía al Tano Anzalone y tenía a Luisito, que era otro compañerito nuestro que se llamaba Luis Parodi. Y seguíamos la vida, los dos Luisito era un excelente alumno y Daniel, no recuerdo bien, pero seguramente que era mucho mejor que yo. Porque mejor que yo era cualquiera. Así es que vamos a dejarlo acá. El próximo capítulo tiene otro tema más, pero recuerden de tratar bien a sus chicos, tratar bien a sus niños, tanto sea hijo, sobrino, nieto, vecino, quien sea, un chico que se cruzaron en la vida por algo, trátenlo bien. No hay chicos idiotas, somos todos iguales. En todo caso, ustedes saben bien que alguien siempre va a decir que somos un idiota, pero igual tenemos que tratarnos bien. No quiere decir que seamos idiotas. Esa persona opina de esa manera, es un problema de él y punto. Nosotros tenemos que tratarnos bien, pero a los chicos, que son los que nos van a suceder, ¿sí? Los que van a tener la rienda después del país, tratarlos bien y enseñarles que no hay diferencia entre colores, entre religiones, entre si es latinoamericano o es europeo. Esa es una porquería que no sirve para nada más que para dividirnos y para hacer que otros se llenen de plata y nosotros vivamos miserablemente como se vive en el inmenso continente latinoamericano. Y entonces busquemos la forma de tratarnos bien y de que veamos de que salga buena gente, de todos esos chicos salgan buena gente y el día de mañana tal vez ellos puedan disfrutar de la vida teniendo guías políticos como corresponde. Entonces, amigos, el próximo capítulo va a ser distinto obviamente, pero aquí es donde empiezan los problemas del disléxico. Una vida espantosa, con muchos temas graciosos, muchos puntos graciosos, pero
una vida de disléxico realmente complicada para los disléxicos. Entonces, nos vemos el próximo capítulo. Ahora lo va a recibir otra vez Alejandro Domínguez Martínez. Que la pasen bien. Hasta luego. Bueno, amigos, otra vez yo. Llegamos al final de este capítulo. Alejandro ya les contó el capítulo 10. Lamento que los deje con más interrogantes que otras cosas, pero sí, yo conozco la historia porque la he escrito y realmente es una vida complicada la de los disléxicos en Latinoamérica. Realmente fueron gente muy inteligente, ¿sí? Los nacidos en la década del 60 fueron gente muy inteligente y realmente son sobrevivientes, ¿sí? Porque tuvieron que lidiar con todo un montón de cosas de la política, de la religión, de la educación, absolutamente de todo. Y el que logró algo realmente fue un verdadero héroe porque las tuvo todas en contra. Entonces, ahora no me queda más que no se olviden de suscribirse y poner el like. Háganlo ahora. ¿Para qué va a esperar a la próxima vez o a otro momento? Vamos, suscríbase ahí, póngale el botoncito, apriete el botoncito, no le cuesta nada. Suscríbase, póngale like, un comentario. Si usted está mirando esto es porque realmente algo tiene que ver con el tema dislexia. Entonces, póngame algún comentario, póngale like y nos vemos en el próximo capítulo. Que la pasen bien. Hasta luego.